hablaremos sobre un tema que está sobresaliendo mucho en estos momentos para los mexicanos y latinos: Donald Trump, su presidencia en Estados Unidos. Este tema es un tema que nos está causando pánico, por así decirlo, ya que las propuestas que tiene hacia los mexicanos, una de ellas, eso de poner el muro de más de 16,000 kilómetros. Y es... ¿Qué pedo? 16,000 kilómetros. En este video hablaremos sobre la nueva presidencia del candidato de Estados Unidos, Donald Trump, que afectará a diversos países latinoamericanos, como también a México, ya que quiere expulsar a los inmigrantes de México de allá porque están diciendo que son violadores, delincuentes. ¡Córtale! Sobre el puesto de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Es un tema que está causando mucho pánico, por así decirlo, para otras naciones, como a los mexicanos, latinos, etc. Donald Trump solamente está pensando en su país, sabiendo que Estados Unidos es un país primermundista, que muchas naciones dependen de él. Como la propuesta que tiene, su tema favorito y el que más reacciones ha provocado entre políticos mexicanos es la construcción de un muro fronterizo que mida más de 1,600 kilómetros. La propuesta magna es el que muro cuya altura aún no está definida. Se ha pagado por México. Este muro quiere que sus gastos los cubra México, sabiendo que la cantidad de dólares que nos costará, un aproximado es de 10,000 millones de dólares según él mismo. Número 2. Bloquear remesas. En abril, Trump dio a conocer una propuesta para que México pague por el muro, modificar una norma dentro de la ley antiterrorismo para cortar los envíos de dinero a México hasta que se realice el pago. De acuerdo con la campaña, México perderá más de 25,000 millones de dólares por el bloqueo de remesas. Lo más grave de esta propuesta, de acuerdo con el presidente Barack Obama, son las consecuencias para la economía de México, que a su vez podrían generar nuevas olas de migrantes mexicanos que tratan de entrar a Estados Unidos ante la dificultad de situación económica en su país. Pues como sabemos, es un tema que eso de los inmigrantes, que también es una propuesta de Donald Trump, regresar a todos los inmigrantes, deportarlos, regresarlos a su nación, sabiendo que los mexicanos que están allá se van para tener buena economía, mejores recursos, mejores entradas. ¿Por qué? Porque en su país no lo tienen. Y sabiendo que no lo tienen, manda ese gran gasto del muro que quiere que lo cubra México, sabiendo que no tiene dinero, no hay economía. ¿Y eso qué es lo que causa? Que más emigrantes vayan, que más emigren a Estados Unidos, se queden sin empleos, sin casa, sin vivienda, sin alimentación, etc. Del próximo presidente de Estados Unidos sería aumentar el costo de las visas. Actualmente una visa de 10 años para Estados Unidos tiene un costo de $160, más de 2.800 pesos mexicanos. La campaña de Trump propone apuntar sobre estos documentos para presionar a México a pagar por el muro, ya sea con la aplicación de cobros más altos o su total cancelación, ya que en esta propuesta el candidato Donald Trump ofrece que vender las cosas más caras a los mexicanos para que ellos ya con esos costos puedan pagar el muro y no hacer que México lo pague, sino que su país lo pague, ya que ellos es el que los beneficiaría más y a México no le afectaría, porque ya que sus inmigrantes no tendrían a dónde ir para los trabajos. Otra propuesta sería una guerra comercial. El magnate ha amenazado con aumentar hasta en un 45% las tarifas de productos mexicanos y chinos. Estados Unidos es el primer socio comercial de México. Las naciones comparten una balanza comercial de $1,000 con un superávit para México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, ante las fuertes palabras de Trump, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ha dicho que la posibilidad de que el magnate gane las elecciones de Estados Unidos
se refleja implícitamente en los modelos de riesgos del Banco Central. Yo creo que Donald Trump no debería hacer esas cosas porque afectaría también la economía de su país, porque él también depende mucho de México, como por el petróleo. También el petróleo es de México, y México también podría aumentar el precio del petróleo al venderse a los Estados Unidos, ya que Estados Unidos, México se lo vende a Estados Unidos y Estados Unidos lo revende como gasolina. Del candidato y presidente Donald Trump son: deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, más personas laborando mueven la economía. El plan de Trump de deportar a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados encogería a la población estadounidense en un 3%. Los mexicanos representan casi la mitad de esta cifra. En 2014 había 5.6 millones de inmigrantes mexicanos no autorizados viviendo en Estados Unidos, de acuerdo con datos del Centro de Investigación de Pew. Bueno, esto sería una baja en la economía de Estados Unidos porque es gente que labora en su país, y ya estamos viendo que la mayoría son mexicanos, ya que inmigraron por falta de economía en México. Y la otra es el debilitamiento del peso frente al dólar. Luego de que Ted Cruz, el principal contingente de Trump por la candidatura republicana a la presidencia, anunciaría la suspensión de su campaña. El peso comenzó un proceso de depresión, o sea que el peso empezó a bajar de valor y el dólar aumentó mucho más. Se estima que de ganar Trump la presidencia de Estados Unidos y de cumplir sus promesas de campaña podría generar una caída en el Producto Interno Bruto de mexicano de alrededor de 4 millones. Para reducir impuestos. Trump se ha comprometido a entregar al Congreso de sus primeros 100 días de presidencia un proyecto de ley para reducir los impuestos a la clase media. Una iniciativa que hará crecer la economía un 4% al año y crecerá 25 millones de nuevos empleos, según las estimulaciones de la campaña del republicano. Trump busca, esa propuesta, esa ley la dio para que los ciudadanos buscar su voto con los ciudadanos, ya que es algo que en realidad beneficia mucho, ¿verdad? Pero pues, como sabemos, conocemos a Trump, lo ve por los estadounidenses solamente. Pues ayudar a los de clase media y que tengan una mejor economía, y así como Estados Unidos crezca todo parejo, ¿verdad? Nada más tú o yo, todo parejo. ¿Qué estás haciendo, Brian? ¿Ya cuánto fue? ¿Un minuto? Un minuto.